sección más de Vivienda en Verde, donde, bueno, aparte de nuestros temas habituales de vivienda, desarrollo urbano, ciudad, crédito hipotecario, hay una parte fundamental en todo esto que es el marco jurídico, la aplicación de la ley, el Estado de Derecho y la forma en que todo esto se logra hacer la vivienda, hacer de la parte inmobiliaria una consolidación del patrimonio. Y en eso, evidentemente, el papel del notariado es decisiva para lograr que la gente esté tranquila con su patrimonio, las instituciones financieras están seguras con la calidad de las garantías que hacen, y es un sistema muy complejo. Y para hablar de esto, invitamos al presidente del Colegio de Notarios, Héctor Guillermo Galeano Inclán. Qué gusto que estés por acá con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a este público. Y el tema es, el notario es fundamental porque no hay operación inmobiliaria que no debiera pasar ante la fe de un notario público. Sin embargo, hay mucha gente que cree que es caro, que cree que no es necesario, que cree que con un contratito de compraventa puede evitar pasar con ustedes, y está tomando un error garrafal porque está poniendo en riesgo su patrimonio y está incluso cayendo en cosas ilegales, ¿no? Sí, puede ocurrir demasiados accidentes en el proceso. Naturalmente, sí, efectivamente, toda la parte inmobiliaria que constituye parte fundamental del patrimonio de las personas pasa por el tamiz de la seguridad jurídica que otorga la escritura pública, que otorga el notario. Es decir, lo primero que una persona tiene que pensar en el momento que está adquiriendo una propiedad es: ¿debo adquirir la certeza jurídica y la seguridad jurídica de que esto que estoy adquiriendo está legítimamente adquirido? Claro. Y no voy a perderlo, no voy a perderlo? Esta es la parte fundamental de la actuación y de la función de la institución notarial que siempre ha acompañado la historia de nuestro país. El no hacerlo de esa forma va a originar para la gente una serie de dolores de cabeza, mayores costos, mayor tiempo. Quizás si tarde o temprano vaya a alcanzar un título de propiedad, pero después de seguir un procedimiento quizá a lo mejor jurisdiccional, con mayores costos, mayores tiempos que pudieran haberse evitado acudiendo desde inicio. Y con mucho riesgo, con el notario. Porque hay personas, por ejemplo, a mí me ha tocado ver operaciones que cuando llegan a pedir alguna consulta, a pedir un consejo, ya llegan con el problema atorado de que de repente me dijeron, me pidieron que diera un anticipo y que con eso iban a poner en orden la propiedad, y después, como la persona que recibe el dinero se lo gasta, resulta que no es posible ejecutar la operación y queda ese dinero volando, ¿no? Es correcto, es correcto. Yo siempre le digo a la gente que antes de entregar una sola cantidad de dinero, un peso, para la adquisición de una vivienda, de un inmueble, primero pase al despacho de la notaría a que revisen por lo menos que los papeles, las escrituras anteriores, predial, agua, etcétera, se encuentran en orden, y que la persona que está intentando vender es precisamente la que está legitimada para hacerlo. Hay veces en que puede llegar a existir cualquier accidente, desde el otorgamiento de una fianza sobre el inmueble, que no va a ser visible sino previamente habiendo hecho una investigación, una búsqueda, una consulta en las oficinas registrales correspondientes. O puede ocurrir el caso en que una persona casada en sociedad conyugal quiere vender sola, sin el consentimiento y sin la autorización de su cónyuge, y no lo va a poder hacer. Y si ese comprador ya entrega una cantidad de dinero a esta persona sin enterarse de cuál es el régimen patrimonial de su matrimonio, es muy probable que le vaya a ocurrir tener accidentes en la titulación y no la logre. Sí, es muy común, porque luego en este supuesto de que son compradores y vendedores de buena fe, sí son de buena fe, sin embargo la desinformación hace que se tomen errores. Es muy común, me ha tocado ver de que si llega, es que mi mamá quiere vender la casa y yo le firmo y todo aquello, pues sí, será el hijo de la señora, pero no tiene facultades para hacer esa operación, ¿no? Es correcto, es correcto. Naturalmente siempre hay que mirar los dos aspectos: quién vende y qué vende. Y estos dos grandes factores del proceso de la escrituración son los fundamentales. La persona que está vendiendo está legitimado absolutamente para vender. La cosa que me están enajenando está perfectamente regular para que la pueda adquirir. Si falta cualquiera de estas dos cosas, naturalmente los dolores de cabeza van a ser muy fuertes, mayores costos, mayores tiempos. Ahora, mucho de esto es porque la gente, a veces tenemos la idea de que el trámite de notaría es caro, y hay veces que no llegan
Y me parece que lo que ustedes harían en primera instancia es, antes de cobrar dinero, revisan las generalidades, ¿no? Exactamente. La gente debiera acercarse y no tenerle miedo al notario. Sí, sin duda, sin duda. Actualmente las condiciones de la legislación cada día son más complejas. Cada día van encontrándose legislaciones fiscales, legislaciones antilavado, legislaciones administrativas, sí, claro, legislaciones ambientales, legislaciones de uso de suelo, que están haciendo que la persona común y corriente requiera asesoría jurídica. Y esa asesoría jurídica le puede encontrar gratuitamente en el despacho de cualquier notaría, previamente a realizar algún trámite. Ahora, el hecho fundamental es también tienen que tomar en cuenta que el tema de pasar por una notaría no es opcional. No hay una sola operación inmobiliaria de compraventa que se pueda hacer sin que necesariamente tenga que pasar por una notaría. No es opción, correcto. No hay ningún contrato privado, no hay nada que sustituya un trámite notarial. Sin duda, sin duda. No hay nada que sustituya el título de propiedad. En el momento que yo adquiero y solamente tengo un contrato privado, lo único que estoy adquiriendo es la posesión, no la propiedad. Claro. Solo la posesión como un hecho. Podré pasarme ahí toda la vida habitando el inmueble, pero nunca ser el dueño y tampoco poder transmitir a mis herederos este inmueble. Aunque ellos incluso lo sigan usando. Aunque ellos lo sigan usando. Serán meras manifestaciones de hecho, nunca de derecho. Nunca será una con consecuencia jurídica. Ahora, hay un tema importante cuando se habla del supuesto costo de que implican llegar ante una notaría para hacer un testimonio para todo aquello, pero hay temas muy importantes que hay en beneficio de ustedes a la hora de pasar a hacer este tipo de trámites. Por ejemplo, la jornada notarial. Si te parece, vamos a un corte comercial y al regreso les platicamos de la jornada notarial y otras posibilidades que tienen ustedes para llegar a una notaría y ahorrarse una lanita y hacer una operación garantizando su patrimonio y garantizando su tranquilidad, que es quizá más importante. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. Seguimos platicando de esta seguridad patrimonial que nos implica el pasar por una notaría y nos quedamos antes de irnos al corte con el tema de que la gente pensaba que es un tema caro acudir con un notario. Ya nos aclarabas que para empezar la asesoría no cuesta. Ese es el primer punto. Antes de empezar a hacer, no cuesta. Pero segundo, hay una serie de incentivos que el notariado mexicano ha negociado con el gobierno federal para que a la gente le cueste menos y tengan diferentes instancias para beneficiar a la población con respecto a este costo. Por ejemplo, la jornada notarial. ¿Qué es la jornada notarial? Que estamos a la mitad de ella. Sí, la jornada notarial, previamente hay que señalar un aspecto. En el costo de escritura como tal, se encuentra integrado o se compone de impuestos, de derechos, de una serie de gastos inherentes propios para la elaboración de una escritura, de los honorarios y del IVA. Entonces, normalmente a veces se considera todo el costo de forma conjunta. Sí, no, claro. La posición del notario le obliga a la ley a recaudar una serie de impuestos, una serie de derechos y a enterarlos. En la última encuesta que elaboró el Colegio de Notarios del Distrito Federal, el tema del costo no fue el predominante. Al momento de hacer la pregunta a los entrevistados de cuáles son las causas por las cuales no otorga un título de propiedad como lo ordena la ley, la mayoría de la gente contesta no parecerle necesario o no saber cómo. Quizá haya a lo mejor un poco nos ha faltado un poco de penetración hacia un sector cultural, hacia un problema de cultura jurídica. Esta cultura jurídica es la que, por la complejidad de la legislación, ha obligado a la gente a poder o a tener que acudir siempre, o esa es la recomendación, acudir con un notario. Los gobiernos normalmente van intentando también penetrar en la cultura de la sociedad a través de la cultura de la previsión. Así tenemos, por ejemplo, en septiembre, el mes del testamento, donde hay una campaña muy fuerte simplemente para hacer llegar a la gente un mensaje. Ya hiciste tu testamento, no lo has hecho, por favor, hazlo. Dentro de esas mismas campañas se encuentra solamente a nivel de la Ciudad de México, y ojalá sea algo que se vaya replicando a nivel de todas las entidades, una jornada notarial. Esta jornada notarial significa
que mediante un esquema de colaboración autoridad-notarios se pueda llegar a una titulación de forma más económica. Es decir, ¿por qué? Porque estos impuestos comienzan a ser subsidiados. Para decir a la gente, no puedes pagar el impuesto normal, durante la jornada notarial te voy a subsidiar. Esta jornada normalmente tiende a intentar resolver los problemas de la gente que ya compró y por X razón no pudo otorgar su título de propiedad y es el momento de que lo pueda hacer. Entonces este tipo de programas se inscriben en esos llamados que hace la autoridad al ciudadano para decirle, tienes un pendiente, no has otorgado tu título de propiedad, es el momento. Lo interesante sería que hubiera además el proceso cultural para que la gente entendiera por qué hay que hacerlo. Ahora una pregunta muy puntual para el público. Por ejemplo, un testamento, en septiembre, mes del testamento, ¿cuánto puede costar hacerlo? Normalmente va a costar la mitad de lo que los aranceles señalan. Aquí en la Ciudad de México cuesta alrededor de 1,500 pesos. Y será más o menos el costo entre 1,300, 1,500 pesos, lo que cueste en toda la República, en función del arancel fijado en cada una de las entidades de la República. Pero digamos, de por sí no es caro el testamento. De por sí no es caro. En el mes del testamento es más barato. Exactamente. Y es una forma en donde de veras, si ustedes quieren evitar todo este problema que estamos diciendo de la titulación y tienen una propiedad, sacan su testamento, le facilitan la vida a los herederos. A los herederos. Les facilitan la vida, les permiten que tengan más oportunidad de tener lo que decimos. No se trata nomás de habitar la propiedad, sino de tener un título que demuestre que es uno y que permita al que lo esté usando transferirla, venderla, hipotecarla, en fin, hacer cualquier acto de dominio. Todo esto está inscrito en la cultura de la previsión. Todo está inscrito en la cultura de la previsión. Esa cultura que no hay. Lo que tenemos que comenzar a hacer todos los que tenemos la oportunidad de dirigirnos al público es siempre recordar, tenemos que sentarnos a revisar cuál es nuestra situación patrimonial, nuestra situación familiar y ver que todos nuestros derechos y posesiones tengan el título adecuado. Inmuebles, cuentas bancarias, automóviles, acciones, seguros sobre vida, etcétera. Todo esto se inscribe en la cultura de la previsión, que es lo que todos necesitamos comenzar a entender. Y, por ejemplo, ya que veíamos cuánto puede costar un testamento, en la jornada notarial, la hipoteca de una casa, digamos, por hacer un número, de 1 millón de pesos, ¿cuánto puede costar esa escritura y cuánto costaría en la jornada notarial? En un procedimiento normal, sobre 1 millón de pesos, el costo de escritura debe ser alrededor más o menos como del 6%. 6%. 60,000 pesos. Exactamente. Pero en un proceso de jornada notarial, la base, o en un proceso normal, la base es la mayor entre el precio, valor catastral y avalúo. Y durante la jornada notarial, la única base es el valor catastral. Entonces, desde ahí hay una base diferenciada. Seguro va a ser más barato. Seguro va a ser más barato. Y después de esta base, todavía hay un subsidio. Un subsidio que en función del valor catastral, a menor valor catastral, mayor subsidio, a mayor valor catastral, menor subsidio, puede llegar a ser quizá a lo mejor de un 40%. O sea, una escritura que costaría 60,000 pesos, a lo mejor en jornada notarial cuesta 40. O menos. Porque el espíritu famoso de la norma, que es de que luego no nos preocupamos de entender el espíritu y se hacen por eso tanta distorsión, el espíritu es beneficiar a la gente, sobre todo los de menores ingresos, que tengan su título de propiedad. Así es. Y que por X o Y situaciones adquirieron una propiedad y no han tenido la oportunidad de hacer su título. Y claro, que mucha gente, por ejemplo, en las herencias pasa mucho, de que la gente hereda algo y como sabe que ya hereda algo, pero para hacer el título de propiedad sale caro, se quedan pendiente y no se escritura y eso es un tema. O es muy común en nuestras sociedades, afortunadamente, que le compramos a un pariente y le compramos en abonos. Sí. Normalmente le compramos al tío, al primo, etcétera, y le vamos pagando conforme podemos. Terminado de pagar, tendríamos que hacer nuestro título y ese es el que vamos dejando a un lado, porque es mi pariente, porque lo creo perenne a mi pariente. Nunca se me va a morir, algún día me va a otorgar mi título. No, hombre, en el supuesto de que no haya ningún dolo, porque hay veces que esas operaciones de familia acaban mal, pero hay veces que la persona se muere y ¿qué creen? Hay ocasiones en que los muertos no firman.
No sé por qué, pero pasa. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando el tema del notariado mexicano. Volvemos con ustedes. Regresamos y fuera del aire nos quedamos con un tema muy interesante, de que si ya de por sí hay un problema cuando la gente vende y por una distorsión, por falta de dinero, porque es un familiar, porque es un amigo de toda la vida, se tardan tiempo en escriturar y hay veces que no lo hacen y se meten en problemas horribles, hay otro problema igual o más grave, que es cuando la gente compra una casa a través de una hipoteca y de repente decide venderle la casa a un amigo o a un familiar y le dice, hacemos un contratito donde te traspaso la hipoteca. ¿Qué pasa en ese caso? No, ese es uno de las historias de más lágrima que puede llegar a ocurrir en el proceso de escritura. El traspaso, la gente lo que hace es celebrar un contrato privado y el comprador continúa pagando la hipoteca que, por ejemplo, el Infonavit le otorgó al vendedor. Entonces, ni tengo título de propiedad y estoy pagando una hipoteca. De un tercero. Exactamente, de un tercero que ni siquiera es mía. Y me otorga a lo mejor un poder. Un poder, sí, pero este poder termina con la muerte. En el momento en que fallece la persona que otorgó el poder, ese poder concluye. En el momento en que intento cancelar la hipoteca, lo más probable es que el acreedor me diga, ¿y tú quién eres? Porque debo expedirte a ti una carta de instrucciones para cancelar una hipoteca. Y después, si me la llega a expedir, ya cancelé la hipoteca de un tercero. Claro, porque en ese caso, tener título de propiedad. En ese caso, y corrígeme si me equivoco, pero en ese caso, el nuevo dueño de la propiedad son los herederos del muerto. Exactamente. Los herederos del muerto, que podrán ser los designados por él en su testamento, o a falta de testamento, la ley los decide. Claro. Y si dentro de esos herederos hay menores de edad, ya no te cuento. Ya se fregó la cosa. Completamente. Entonces, esa es la necesidad debemos entender la necesidad de contar con un título de propiedad, porque estamos perdiendo el 100 por el 6, o el 5 o el 4. Y entenderlo, porque hay veces que ni siquiera es tema de dinero, sino es tema que la gente no acaba de entender o creen que los parientes son para toda la vida o creen que el amigo no tiene problema para hacerlo. Y hay veces que, imagínate, por ejemplo, que un amigo te vende una propiedad y dices, después me escritura. Y en el camino de la vida, el amigo tiene un problema económico y van y le embargan la propiedad. Es correcto. Y el embargo es procedente, y el embargo es válido, y el embargo va antes. Claro. El contrato privado de compraventa, naturalmente. Y ese embargo puede llegar hasta la ejecución del inmueble de manera judicial, perdiendo para todos. Perdiendo para el que era dueño y perdiendo para el comprador. Y son situaciones que en muchas ocasiones, aunque el amigo no quiera que pase, la situación lo rebasa. Exactamente. Llegan, lo embargan, tiene un problema económico enorme y uno queda envuelto de eso y se lo carga el payaso. Exactamente. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo les sugiero de entrada que cada vez que están pensando en comprar una casa, en que les traspasen una hipoteca, que están pensando en que a lo mejor tienen hijos y dice, esta casa quisiera que fuera para mi hijo, pónganlo por escrito. Y pónganlo por escrito además en la instancia que vale. No se vale de que ustedes hagan como en las telenovelas, su testamento, lo escriban con tinta sangre del corazón y lo dejen abajo de la almohada. Eso era en la época de la edad del oro del cine mexicano. Eso no existe. Oye, otra cosa que tampoco existe eso de que dame tus escrituras y la casa ya es mía, ¿no? Absolutamente. Tampoco, ese también es un mito. Esas películas mexicanas. El extravío de las escrituras. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Precisamente una de las características de nuestro sistema es un sistema que llamamos nosotros de matricidad. Todo lo que circula es una reproducción. Siempre hay la posibilidad de acudir nuevamente a los originales. Y está el archivo de notarías. Están depositados siempre en los archivos de notarías, permanentemente. Ahora, el consejo es, siempre que vayan a hacer una operación, pasen a una notaría. Exacto. En todos los lugares hay. Y además están las instancias de los colegios de notarios, el nacional y los locales. Exactamente. Sí, a nivel nacional en este momento existen alrededor de 4,000 notarías distribuidas en toda la República. En todos los municipios de la República Mexicana hay un notario. No hay servicios financieros en todos ellos, pero hay un notario en cada uno de ellos. Entonces, siempre se tiene la posibilidad de acudir y se puede acudir también a los colegios de notarios de cada una de las entidades o al colegio nacional. Una persona, por ejemplo, que tiene perdida su escritura y que no tiene ni idea
de quién la hizo, cuándo la hizo, quien no tiene ni idea. Nomás el único dato que tiene es, yo vivo en tal casa que está con esta ubicación, está con este número de catastro. ¿Qué puede hacer normalmente ubicar? la forma de iniciar la localización de ese título de propiedad es a través del impuesto predial, a través de la cuenta de impuesto predial. A través de los registros catastrales, cada una de las operaciones inmobiliarias va teniendo un efecto en la cuenta catastral, va a tener un reflejo en la cuenta catastral. Entonces es muy probable que en los expedientes catastrales se localicen números de escritura y para poder de ahí acudir a los archivos de notarías. Ahora, sin embargo, uno como usuario, si a mí me pasara eso, me muero porque no sé hacerlo. ¿La gente adecuada para hacerlo son las notarías? Puede, exactamente. Puede acudir a una notaría y ahí... Sin importar que evidentemente no es la notaría donde se hizo la escritura. Exactamente, es correcto. No importa que no haya sido la notaría en donde otorgó su título. Ahora, ¿qué es un notario? ¿Quién le da facultades y qué es lo que me respalda a mí? Que sean gentes confiables. Un notario es al fin y al cabo un oficial público. No es un funcionario público, pero sí ejerce una función pública. El notario es un profesional del derecho primeramente y que está encargado por el Estado precisamente para dar fe, dar testimonio de verdad de lo que las demás personas no estamos presenciando. ¿Por qué el notario resulta una función delegada por el Estado? Porque precisamente el Estado también requiere que sea una persona imparcial la que ejerce esta función, porque también el Estado se encuentra interesado en que se dé testimonio de verdad, de fe, de creencia, de lo que no se mira, de lo que no se aprecia, a través de un tercero que no sea el propio Estado. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias. Seguro para ustedes muy interesante. Consejo, no den pasos sin guarache. Vayan con el notario más cercano y seguramente van a salir mejor librados de este tema patrimonial fundamental. La propiedad en todas sus instancias y pregúntenles. Preguntar no cuesta y seguramente les va a dar muy buen resultado patrimonial. Gracias, esto fue Vivienda en Verde y gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias.